En esta segunda parte del tema de lesión, adaptación y muerte celular, vamos a hablar de la lesión y muerte celular. Como hemos dicho anteriormente, una célula que en su ambiente o microambiente encuentra una situación anómala puede estar lesionada, pero si esta lesión es de carácter leve, puede ser reversible a la situación de célula normal y, sin embargo, si es de carácter grave o mantenida en el tiempo, puede llegar a la desaparición o muerte celular. La muerte celular puede ser de dos tipos, como necrosis y como apoptosis. Ambas son diferentes tanto morfológicamente como en su fisiopatología. La necrosis siempre es patológica y en ella, debido a la alteración de la membrana de las organelas, ocurre la digestión del citoplasma por sus propias enzimas lisosómicas. Sin embargo, en la apoptosis, lo que ocurre principalmente es una fragmentación nuclear y citoplásmica más que disolución de las organelas por afectación de sus propias enzimas, en la que no existe pérdida de las membranas. Por tanto, aquí las membranas se respetan, mientras que en la necrosis las membranas se destruyen. La apoptosis puede ser patológica, pero también puede ser fisiológica, interviniendo en muchos procesos importantes para el desarrollo del organismo. Sin embargo, ambas, tanto necrosis como apoptosis, pueden coexistir y existen ciertos nexos entre ambas formas de muerte celular y, por ejemplo, en la apoptosis puede acabar en necrosis celular y algunos fenómenos de la necrosis son parecidos a los que ocurren en la apoptosis. Entre las causas de lesión celular podemos encontrar dos grandes grupos, como es el déficit de oxígeno o nutrientes y las agresiones directamente a las células. Dentro del primero, una de las principales causas de lesión celular es la hipoxia, en la cual se producirá una reducción de la respiración oxidativa aeróbica con la consecuente reducción de producción de energía para la célula, y a ella se puede llegar mediante una isquemia u obstrucción vascular, bien por estenosis o bien por un trombo, en situaciones de anemia en la que existe menor cantidad de hematíes que transporten el oxígeno a las células, lo cual, por ejemplo, ocurre también, pero de forma más local, en las hemorragias, o bien por intoxicación por CO2, donde esta molécula sustituye a la de oxígeno, con lo cual el oxígeno no llega en condiciones buenas al resto de las células. Además, también puede ser una causa de lesión el déficit nutricional, principalmente el de vitaminas. Entre las agresiones directas a las células tenemos las propias infecciones, bien víricas, bacterianas, por hongos o parásitos, que lógicamente afectarán a las células del órgano donde asientan o al que infectan. Igualmente, agentes químicos, algunos tan simples como la glucosa o la sal, que si se encuentran en concentraciones muy aumentadas pueden deteriorar el equilibrio hidroelectrolítico celular y, por tanto, provocar lesiones en las células. Además, agentes físicos como el calor, las radiaciones u otros pueden también llegar a lesionar a la célula. Pasamos ahora a describir el mecanismo de la lesión celular y la necrosis. En el caso de la reducción del aporte de oxígeno y nutrientes a la célula, que es uno de los más comunes que provocan la lesión celular, observaremos que provoca a su vez una reducción de la fosforilación oxidativa, aeróbica en principio, que a su vez inducirá a una disminución del ATP que puede llegar a ser muy importante. Debido a esta reducción importante del ATP, se provocará la disfunción o alteración de muchos de los programas esenciales para el mantenimiento de la homeostasis celular, como por ejemplo
el de la bomba de sodio, que si se deteriora provoca un incremento en la concentración de iones de sodio dentro de la célula y salida de iones de potasio, lo cual provocará a su vez un edema celular y de organelas. También la inducción de la glucólisis anaerobia debido a la falta de oxígeno inducirá la formación de mayores cantidades de ácido láctico, lo cual disminuirán el pH dentro de la célula, lo cual es una de las causas principales de la condensación de la cromatina en la célula. Además, el fracaso de la bomba de calcio provocará la entrada de mayor calcio del necesario dentro de la célula, lo cual puede dañar muchas de sus organelas. Cuando el agotamiento del ATP o la disminución del ATP es muy grave y prolongada en el tiempo, dejará de haber energía para el sistema de producción de proteínas, provocándose la separación de los ribosomas del retículo endoplásmico, lo cual a su vez inducirá a una disminución de las proteínas sintetizadas, con lo cual las membranas no podrán ser reparadas, provocándose su rotura tanto a nivel de mitocondrias, de lisosomas, como de la propia membrana citoplásmica. En esta serie de acontecimientos vamos a destacar dos de ellos. Uno es el fracaso de la bomba de calcio y otro es el de las alteraciones de las membranas de los componentes organelas celulares, de los cuales vamos a hablar a continuación más en profundidad. En cuanto al fracaso de la bomba de calcio, provocará, como hemos dicho, un aumento de la entrada de calcio en la célula, es decir, incremento del calcio citosólico, que también entrará en las mitocondrias acumulándose en su interior y provocando lesiones como la apertura de poros de transición que harán que se pierda el potencial de membrana de la mitocondria, lo que conllevará el agotamiento progresivo de ATP sumado al que ya había producido la propia hipoxia en la lesión celular. Otra de las consecuencias importantes de la entrada de calcio en la célula y su acumulación en las mitocondrias, como también puede ser el efecto de la propia hipoxia sobre las mitocondrias, es la liberación de unas moléculas llamadas citocromos que se encuentran entre la membrana externa e interna de la mitocondria. Estos citocromos, principalmente el citocromo C, serán los encargados de activar la otra vía de muerte celular, que es la apoptosis, como veremos más adelante en profundidad. Además, la entrada de calcio en la célula provocará la activación de enzimas citoplásmicas, tanto fosfolipasas como proteasas, endonucleasas o ATPasas, que lisarán los diferentes celulares. Así, las fosfolipasas se encargarán de disolver los diferentes componentes de la membrana celular. Las proteasas también afectarán a proteínas de la membrana celular, además de las proteínas citoplásmicas, que también quedarán disueltas. Las endonucleasas fragmentarán el ADN y las ATPasas provocarán una mayor reducción del ATP. Como hemos dicho anteriormente, además de la entrada de calcio en la célula, es importante la alteración que se produce a nivel de las membranas citoplásmicas y de las organelas. Debido a la disfunción mitocondrial que ya hemos visto, pues se produce una disminución del ATP, lo cual conllevará una disminución de la síntesis de fosfolípidos. Igualmente, un aumento del calcio intracitoplásmico o citosólico, como ya hemos dicho, activará las fosfolipasas, las proteasas y otras enzimas que se encargarán de la degradación de los fosfolípidos y de la desestructuración propia del citoesqueleto formado principalmente por proteínas. Como consecuencia de todo ello, observaremos que la membrana plasmática se alterará notablemente, produciendo una pérdida del equilibrio osmótico
y salida de metabolitos que se encuentran en el interior de la célula al exterior. La alteración de las membranas lisosómicas provocarán que las enzimas que contienen estos lisosomas puedan vertirse al interior celular y digerir aún más sus componentes. Además, también se produce alteración de la membrana mitocondrial, con lo cual, como ya hemos visto, se reduce la cantidad de ATP o energía necesaria para las funciones celulares. Además, facilita la salida de citocromos que pueden poner a la célula en la vía de la apoptosis. Comenzaremos ahora a hablar de la morfología de la necrosis. Previamente a la necrosis, hemos hablado de que puede existir una lesión de carácter reversible en el que ya existen algunos fenómenos que alteran la célula. Si la comparamos con la célula normal, en la que existen organelas bien estructuradas, un citoplasma más o menos homogéneo, a veces con algunas vacuolas lipídicas y un núcleo con una cromatina homogéneamente distribuida, en la lesión reversible ya ocurren algunos cambios, muchos de ellos debido al edema que se produce debido a la alteración en el equilibrio iónico por alteración de la membrana. Este edema generalizado que ocurre en el citoplasma hace que la célula sea grande y se abollone en su contorno, y si tiene vellosidades se irán perdiendo por ensanchamiento. A su vez, este edema puede afectar a las organelas, que también aumentarán su tamaño, tanto a nivel de las mitocondrias como también del retículo endoplásmico, en el cual además observaremos separación de los polisomas debido a la disminución del ATP de la que ya hemos hablado antes. Encontraremos también la aparición de un número mayor de vacuolas lipídicas en el citoplasma, principalmente en células en el que el metabolismo graso es muy activo, como por ejemplo en hepatocitos y en células de miocardio. A esto se le denominará cambio graso y tendremos un apartado especial para él más adelante. A nivel del núcleo, pues observaremos que la cromatina ya no es tan difusa y homogénea, sino que tenderá a condensarse en algunas zonas del nucleoplasma. La mayoría de estas alteraciones no se ven al microscopio óptico y solo se pueden ver a nivel del microscopio electrónico. Sin embargo, el edema celular, cuando es prominente, principalmente a nivel del retículo endoplásmico, sí se puede observar al microscopio óptico como pequeñas vacuolas claras que ocupan el citoplasma, a lo cual se denomina degeneración vacuolar o hidrópica. Y es el momento de hablar de un proceso llamado autofagia, en el cual la célula pretende subsistir comiéndose o digiriendo partes de su propio citoplasma. La propia célula puede crear vacuolas de su contenido citoplásmico, las cuales se unen a lisosomas y digieren este contenido citoplásmico para así obtener una energía que la permita sobrevivir. Este programa tiene genes específicos que se activan y, sin embargo, si se mantiene durante mucho tiempo, puede llevar a la necrosis o disolución completa de la célula. Hablaremos ahora de cómo es la necrosis celular. Y si comparamos con una célula que tiene aún la lesión reversible, veremos que los cambios que se producen en la célula ya en proceso de necrosis son mucho más alarmantes. Observaremos principalmente que existen roturas en la membrana plasmática, esencialmente debido a la digestión enzimática de la misma, lo cual provocará salidas del propio contenido citoplásmico, incluso de sus enzimas, lo cual puede ayudar también a digerir células adyacentes. El citoplasma de la célula se verá como apolillado, no solo por la presencia de mayor cantidad de vacuolas grasas,
sino por la propia desaparición de organelas o de zonas del citoplasma. Los lípidos que se van acumulando dentro del citoplasma formarán estas figuras espirales, se llaman figuras de mielina, por agrupación de estos lípidos parcialmente lisados. Las organelas, como las mitocondrias y el retículo endoplásmico, aparecerán más engrosadas, más hinchadas, y por ejemplo en las mitocondrias encontraremos algunos cuerpos amorfos por condensación de proteínas y otras moléculas procedentes de la propia mitocondria. Los orgánulos, como el retículo endoplásmico, se romperán y verterán su contenido también al exterior, y todo ello provoca que exista un aumento de eosinofilia en el citoplasma, lo cual se observará a nivel de microscopio óptico, debido principalmente a la pérdida del ARN citoplásmico y a la existencia de numerosas proteínas desnaturalizadas. La mayor parte de estas alteraciones se observan únicamente a microscopio electrónico, observándose únicamente a nivel de microscopio óptico la adquisición de mayor eosinofilia en el citoplasma celular y las alteraciones que ocurren en el núcleo. Como hemos dicho, a nivel del núcleo, la necrosis puede presentar varios tipos de morfología. Una de ellas es la cariolisis, en donde existe pérdida de la tinción basofílica propia del núcleo, convirtiéndose en un núcleo con una tinción homogénea, más débil de la que usualmente tiene la cromatina, o puede también tener el aspecto de núcleo arrugado e hipercromático, a lo cual denominaremos pignosis, la que observaremos como el núcleo se encuentra arrugado y con mayor cromatismo, es decir, con una tonalidad de un azul fuerte casi negro. Otra forma en la que observaremos los núcleos en la necrosis es la cariorrexis, en la que el núcleo lo encontraremos fragmentado y también pignótico, es decir, serán pequeños fragmentos del núcleo que se tiñen de una forma muy importante con la hematoxilina y adquieren una coloración muy intensa. A continuación presentamos algunas imágenes histológicas. En este caso de un cáncer, pues es en donde podemos encontrar los mayores efectos de la necrosis. En esta parte de la izquierda observamos cómo serían los núcleos y las células viables de esta neoplasia, mientras que en la parte de la derecha observamos una zona de necrosis donde los núcleos presentan principalmente un aspecto de cariolisis, como veis, con una estructura nuclear homogénea, menos teñida que su contrapartida normal y con mayor eosinofilia citoplásmica, es decir, los citoplasmas son más rosados. En la cariorrexis lo que observaremos es principalmente pequeños fragmentos nucleares, muchas veces ni siquiera se ven los límites celulares, porque ya es una desestructuración avanzada de la célula. Y en esta imagen también podemos observar la morfología de pignosis, donde los núcleos están arrugados y muy hipercromáticos. Empezamos ahora a definir lo que es la apoptosis, una forma de muerte celular distinta de la necrosis y que se pone en marcha a partir de un programa celular genético determinado que activa ciertas enzimas encargadas de degradar el ADN y las proteínas, lo cual produce una morfología particular. A la apoptosis también se la denomina muerte celular programada. Como hemos hablado anteriormente, la apoptosis puede ser de tipo fisiológico
y patológico, mientras que la necrosis solo será de tipo patológico. La apoptosis fisiológica puede ocurrir en la embriogenia, haciendo desaparecer estructuras que no son necesarias en el desarrollo evolutivo del embrión, y también sirve para eliminar linfocitos inútiles o autorreactivos que se crean durante la reacción inmune. No todos los linfocitos en una reacción inmune son útiles, algunos incluso reaccionan no contra antígenos externos, sino también contra antígenos del propio organismo, y es necesario destruirlos para que la respuesta inmune sea correctamente dirigida. Entre las formas fisiológicas de la apoptosis están aquellas también que ocurren en la evolución de órganos dependientes de hormonas, como en el endometrio o la mama después de la lactancia. Y también es importante la apoptosis para eliminar los polimorfonucleares, principalmente neutrófilos, que acuden al tejido después de una infección. La apoptosis también es útil en formas patológicas, como por ejemplo destruyendo células que tienen alteraciones importantes del ADN y que si persistieran podrían tener mutaciones que llevaran a la producción de un cáncer. Y ocurre también en infecciones principalmente virales, donde las células infectadas son destruidas por linfocitos T citotóxicos. La apoptosis también se observa en la atrofia de algunos órganos cuyos conductos están obstruidos, como puede ocurrir en la parótida por obstrucción por cálculos, o en el páncreas por la misma razón, o incluso también en el riñón cuando el uréter se encuentra obstruido, igualmente muchas veces por cálculos o por tumores. Entraremos ahora a conocer cuál es el mecanismo de la apoptosis. La apoptosis se desarrolla a través de un programa predeterminado genéticamente y que se activa por las causas anteriormente dichas, encontrándose dos vías principales de activación: la vía intrínseca o mitocondrial y la vía extrínseca o llamada de receptor ligando. La vía intrínseca mitocondrial es aquella que se activa principalmente por isquemia o déficit de nutrientes y oxígeno, así como por alteraciones en el ADN que puede ocurrir por mutaciones espontáneas, al igual que por malplegamiento de las proteínas, lo cual conduce a estrés del retículo endoplásmico, como sucede también en la hipoxia. En este caso, estas causas activan sensores moleculares, principalmente de la familia BCL2, que es una proteína que se encuentra en el citoplasma y que es muy importante para el proceso de apoptosis. Estos sensores o moléculas sensoras activarán a su vez a efectores o moléculas también de la familia BCL2, del cual el más importante es VAX, que se unirán a la membrana de la mitocondria, provocando la aparición de canales en la misma y contribuyendo así a la salida de otras moléculas que se encuentran en ella, como el que ya hemos nombrado, el citocromo C, el cual se unirá a una proteína, la APAF1, o factor activador de la apoptosis, y estas dos moléculas unidas son capaces de activar las capasas iniciadoras del proceso apoptósico, de las cuales, en este caso de la vía extrínseca, la más importante es la 9. A su vez, la salida de otras moléculas son capaces de inhibir a proteínas que inactivan la apoptosis, como la IAP,
y que por tanto no pueden colaborar en la detección de este proceso. En la vía extrínseca de la apoptosis, o también llamada el receptor ligando, observaremos que se desarrolla debido a la presencia de proteínas que actúan como ligandos de receptores que existen en la membrana de muchas células. Estas proteínas son principalmente Fas ligando y factor de necrosis tumoral, y sus respectivos receptores son Fas y el receptor del factor de necrosis tumoral. Esta vía extrínseca es muy utilizada por los linfocitos T, que expresan frecuentemente Fas ligando, y a ella se atribuye la destrucción de linfocitos T que son autorreactivos o que actúan contra antígenos propios del organismo, así como que también se produce esta activación de vía extrínseca para la destrucción de células infectadas con virus o células tumorales por parte de los linfocitos T. En esta vía extrínseca, como decimos, el ligando se une al receptor, lo cual provoca la formación del dominio de muerte asociado a Fas o FAAD en sus siglas en inglés, lo cual activa a las caspasas iniciadoras, principalmente en este caso la 8. Y como veis, hemos convergido en un punto común de la vía extrínseca y de la vía intrínseca, en el cual se produce la activación de las caspasas ejecutoras, principalmente la 3 y la 6, que por un lado activarán a endonucleasas que fragmentarán al ADN en fragmentos de una longitud definida, lo cual provocará que el propio núcleo se deteriore formando pequeños fragmentos nucleares. Por otro lado, las caspasas ejecutoras también inducirán la rotura del citoesqueleto en fragmentos, lo cual facilitará la formación de los cuerpos apoptósicos que están formados inicialmente por una bulla de la membrana celular que posteriormente se cierra formando el cuerpo apoptósico propiamente dicho. En dicho cuerpo apoptósico podremos encontrar organelas más o menos intactas y restos nucleares, así como partes del citoesqueleto. La formación de estos pequeños cuerpos apoptósicos facilita su fagocitosis por parte de los macrófagos, lo cual ocurre de una manera muy rápida, y a ello es debido el que las células apoptósicas desaparezcan rápidamente de los tejidos. Esta fagocitosis es promovida por la eversión a nivel de la membrana de un fosfolípido que se encuentra normalmente en las células, que es la fosfatidilserina, y que es reconocido por un receptor de los macrófagos o fagocitos, lo cual facilita la destrucción o fagocitosis de estos cuerpos apoptósicos. Además, en el proceso apoptósico también se liberan otros factores solubles, como citoquinas proinflamatorias, como la IL-1, alfa y beta o la interleuquina 18, que facilitan la atracción de macrófagos. Aparte de la rápida fagocitosis de los cuerpos apoptósicos, otra de las características de la apoptosis es su fragmentación del ADN. Dicho ADN se fragmenta debido a las endonucleasas y ocurre en trozos múltiples de 180 a 200 pares de bases. Esto hace que si se realiza una electroforesis, como la que veis aquí, tenga un patrón característico en gel de agarosa que se denomina en escalera de mano, que es muy diferente del de la necrosis, que es un patrón difuso. Este patrón en escalera de mano es producido por los diferentes trozos en los que se ha subdividido el ADN,
en múltiplos de este número de pares de bases. Pasemos a ver ahora cómo se desarrolla la morfología de la apoptosis. En la morfología de la apoptosis observaremos que las células, en vez de estar hinchadas como ocurre en la necrosis, están más bien retraídas y en su superficie aparecen bullas citoplásmicas que se separan de la propia célula, produciendo los cuerpos apoptósicos que contienen orgánulos e incluso restos nucleares. Son, de hecho, fragmentos celulares que tienen, y esto es importante para diferenciarlo de la necrosis, la membrana intacta. El núcleo se deformará y se fragmentará y la cromatina se condensará adquiriendo un efecto tintorial importante, es decir, muy hipercromático, lo cual se observa como formas de cuerpos nucleares densos que podemos encontrar en los restos apoptósicos o en los restos de la célula que está en proceso de apoptosis. Estos cuerpos apoptósicos, que como digo pueden tener organelas o restos nucleares con cromatina densa, muy basófila, muy tintorial, pues son rápidamente fagocitados por los macrófagos siguiendo el proceso que hemos visto anteriormente. Otra de las características de la apoptosis es que el citoplasma se vuelve intensamente eosinófilo o de color intensamente rosado. Aquí tenemos un ejemplo de un proceso también neoplásico, una proliferación neoplásica, en el que encontramos una célula en apoptosis que vemos aquí a mayor aumento y en el que podemos observar el abollonamiento de la membrana y las alteraciones a nivel del núcleo que está fragmentado como se ve en su periferia. También podemos observar en esta imagen el color intensamente rosado de la apoptosis. Conocer el proceso de apoptosis es importante puesto que existen enfermedades asociadas a la disfunción de este programa de muerte celular o apoptosis. Y así, por ejemplo, enfermedades degenerativas nerviosas muy conocidas como el Parkinson o Alzheimer están basadas en una disfunción de la apoptosis en la que la apoptosis se ve activada por la acumulación de proteínas mal plegadas y con ello pues se produce una destrucción de neuronas. Igualmente en enfermedades autoinmunes, como ya hemos visto, el hecho de que la apoptosis esté disregulada provoca la aparición de linfocitos T autorreactivos que no se destruyen y que por tanto pueden lesionar células de algunos órganos. En el cáncer, la apoptosis también es un proceso que juega un papel importante, puesto que su desregulación, generalmente de causa genética o mutacional, puede provocar la supervivencia de células cancerosas que de otra manera serían destruidas o morirían. Igualmente, algunos defectos del desarrollo embrionario que provocan malformaciones están basados en un defecto de apoptosis que hace que no se destruyan estructuras que, por otro lado, deberían de desaparecer. En la siguiente grabación veremos otra parte de esta región de lesión, adaptación y muerte celular, la tercera parte en la que hablaremos de los diferentes tipos de necrosis, cómo se ven en los tejidos estos tipos de necrosis y también de los cúmulos de sustancias tanto exógenas como endógenas.